Y bueno, como cada martes nos vamos a la colaboración de mi compañero Hernán Gómez. En esta ocasión, Hernán, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, con un tema que también ha dado mucho de qué hablar y que no podemos perder de vista. Estas reformas al Poder Judicial, ahora nos propones hablar enfocado en dos entidades. ¿Cómo interpretar estas reformas? ¿De qué se trata? ¿De qué va? Cuéntanos, Hernán, buenas tardes. Gracias, Celia. Pues me parece muy importante hablar de esto. Normalmente no le prestamos la debida atención al Poder Judicial y mucho menos al Poder Judicial local. Pero yo te diría que quizás ahí estén los mayores focos de corrupción en este país. Tenemos una pésima justicia en México, un pésimo sistema de justicia y especialmente débil, yo diría, en el ámbito local, que es el que le toca más de cerca a la gente. Cualquier ciudadano en este país que quiera obtener justicia difícilmente lo consigue. Y lo que pasó en días recientes, hemos tenido algunas noticias que son especialmente preocupantes, Elia. La semana pasada, hacia finales de la semana pasada, en Oaxaca se aprobó una reforma a través de la cual el gobernador Salomón Jara, pues básicamente lo que hizo fue abolir, acabar con el Tribunal de Justicia Administrativa y crear un nuevo tribunal, eh, pese a que la Constitución pues es muy clara en establecer la estabilidad en los cargos de los jueces. Uno no puede llegar y simplemente quitar a los jueces porque no le gustan. Y sin embargo es algo que pasa mucho en México. Aquí en Oaxaca lo que se decidió fue acabar con el Tribunal de Justicia Administrativa, acabar con los 12 magistrados que componían ese tribunal y crear un nuevo tribunal con únicamente 7 integrantes que obviamente eligió el gobernador y que fueron aprobados en fast track por el Congreso local, y crear un nuevo tribunal que se llama de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. El argumento, Elia, es que había mucha corrupción entre estos magistrados y que en consecuencia había que sacarlos, y además que era muy dispendioso el tribunal y había que gastar menos y enfocarse en el combate a la corrupción. Ese es un ejemplo, Elia, pero si nos vamos a lo que ocurrió esta semana en Aguascalientes con un gobierno panista, tenemos un ejemplo aún peor. Ahí en Aguascalientes se decidió en una lógica inversa, ahí en vez de aumentar el número de magistrados, se decidió reducir de 7 a 11, pero un poco con el mismo estilo y modus operandi, y en un tribunal todavía más importante que el de justicia administrativa, que es el Tribunal Superior de Justicia, que es, digamos, la cabeza del Poder Judicial en el Estado. Se decide ahí acabar también digamos, reducir el número de magistrados, reducirlo a 7, reducir el tiempo que duran los magistrados en su encargo y además abolir, por ejemplo, la obligatoriedad de que sean electos por concurso, que presten un concurso para llegar a sus puestos. Digamos, se debilita, se hace a un lado la carrera judicial, se elimina la obligatoriedad de que tengan trayectoria profesional en el ámbito técnico jurídico. Fíjate, Elia, lo mismo que critican en el ámbito federal los panistas, que no hay separación de poderes, que no se respeta, digamos, el profesionalismo de los funcionarios, todo este tipo de cosas lo están haciendo en los estados que gobiernan. Fíjate, quiero darte dos ejemplos, porque el de Tere Jiménez es uno en Aguascalientes y el otro es el de Maru Campos, que el año pasado en Chihuahua hizo una reforma también muy parecida, una reforma a modo, en ambos casos para controlar el poder judicial en sus estados. Y en los dos casos, Celia, se trata de gobernadoras acusadas de corrupción, con trayectorias muy dudosas ya desde antes de llegar a sus puestos, y que obviamente pues lo que muestran esto es un signo inequívoco de que lo que quieren es que no haya contrapesos y que puedan seguirse corrompiendo y haciendo los negocios que se les dé su regalada gana. Fíjate, en Chihuahua se hizo una reforma el año pasado, donde pues básicamente lo que hizo Maru Campos también fue eliminó los concursos de oposición, incluso obliga a que un cierto número de magistrados
tengan que ser no del Poder Judicial, no de la carrera judicial, lo cual también pues debilita el Poder Judicial. Y no solo eso, bueno, hizo una cosa, fíjate esta triquiñuela, Elia. Existía un requisito para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Chihuahua fuese alguien que tuviese por lo menos 7 años desempeñándose como magistrado al día de la elección, en lugar de los 5 años que se requerían antes. Pero bueno, para historia larga, corta, para no hacer muy enrollada la explicación, básicamente fue una reforma a modo para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado no pudiera ser ocupado por los magistrados que habían llegado con Javier Corral y que eran perfiles mucho más honestas, y que quedara en la presidencia del tribunal la magistrada Miriam Hernández, que por cierto está muy ligada a César Duarte, el famoso exgobernador acusado de corrupción, implicado en la nómina secreta, en la que también estaba Maru Campos, y llega este perfil a presidir el Tribunal Superior de Justicia, obviamente a darle impunidad a César Duarte, a facilitarle las cosas a la gobernadora, en fin, son ejemplos de cómo el panismo, porque aquí sí creo que es mucho peor lo que han hecho estas dos reformas de gobiernos panistas de lo que ocurrió en Oaxaca, de cómo el panismo, cuando gobierna a nivel federal, hace exactamente lo mismo que critica, y lo que busca es cuidarse las espaldas para seguir corrompiéndose. Creo que son reformas muy graves, porque son contrarreformas al Poder Judicial, Elia, que van justo en el sentido opuesto del que deberían ir las reformas judiciales en este país. Que señalas en el caso de Chihuahua, que es solamente jalar una hebrita, ¿no? Para adentrarnos a todo un entramado de corrupción que viene desde hace años, desde Duarte, bien lo señalabas, y en las que está implicada la propia gobernadora. Eso como un ejemplo. Lo señalas en Chihuahua, en Oaxaca, en Aguascalientes, pero este resumen o este análisis que señalas y que bien pones sobre la mesa, pues sirve también para poner los ojos en otras entidades o en otros estados de la República donde también se puedan, ¿no? Y vaya que también nos sobran, ¿no, Hernán? Con historia en corrupción en otras entidades en nuestro país, de poner la lupa sobre qué sucede en los movimientos en el Poder Judicial, ¿no? Sin duda, bueno, hay que recordar que también el propio Duarte, cuando era gobernador, quizás uno de los gobernadores más corruptos que conozca la historia reciente de México, también obligó a que se retiraran 12 magistrados e impuso a 8, digamos, de su entera conveniencia. Y claro, pues robó como robó, pues porque tenía un poder judicial a modo. Entonces, es muy importante que en los estados, que volteemos a ver lo que pasa en los estados, porque esta oposición que se llena la boca hablando de división de poderes, que critica al presidente López Obrador, yo me pregunto, pues porque en sus estados hacen cosas mucho peores de las que le critican al presidente López Obrador. Yo me imagino qué pasaría si en este momento a Morena se le ocurriera, por ejemplo, quitar a los ministros de la Suprema Corte, poner ministros a modo, hacerse un poder judicial como se les da la gana, imponer a su presidente en la Suprema Corte, en fin. Este tipo de cosas que critican en el nivel federal suceden en sus estados de forma muchísimo peor. Entonces, creo que hay que voltear a ver lo que pasa en la justicia local, porque ahí es donde quizás está el mayor reto, Elia, en materia de reforma judicial en México. Totalmente, Hernán, y pues ahí nos lo pone sobre la mesa, estaremos en la lupa y bueno, estamos también pendientes de ello, de lo que sucede en el Poder Judicial y en las entidades. Muchísimas gracias, como siempre, por estar acá en este tu espacio y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Elia. Saludos. Hasta luego. 2:51, hacemos una pausa y regresamos.